era la acusación del Ministerio Público, a la que se adhirió la Municipalidad de Cerro Navia, además de las acusaciones particulares del Consejo de Defensa del Estado como del Instituto Nacional de Derechos Humanos. De igual manera se dio a conocer la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado, como también las contestaciones a estas efectuadas por algunos de los acusados. De igual manera, en la audiencia anterior se le hicieron presentes los derechos a cada uno de los acusados, repitiéndose en esta audiencia que tienen la obligación de mantener sus cámaras encendidas, sus micrófonos en silencio. Se les reitera nuevamente que se necesitan autorización para conferenciar de manera privada con sus defensas. Basta con que lo soliciten al tribunal o de igual manera si tienen algún tipo de inconveniente, como para asistir a los servicios sanitarios, basta con que lo señalen y se hace un breve receso durante la audiencia. Se van a escuchar, vamos a comenzar el día de hoy entonces con los alegatos de apertura del Ministerio Público. Les vamos a pedir a todos los intervinientes que mantengan sus micrófonos apagados, los acusados no pueden intervenir, y se les pide también que mantengan lo que dice relación con el respeto a la naturaleza de la audiencia. ¿Algo sí que resolver antes de dar inicio a los alegatos del Ministerio Público? Señorita magistrado presidenta, Marti. Más que resolver, queremos como defensa del señor Víctor Saavedra hacer presente lo siguiente. El día de hoy, más avanzado esta audiencia, alrededor de las 10:40, yo me estaría momentáneamente retirando para volver a reconectarme a más tardar 11:15, y cuando eso suceda, mi colega don Simón también se estaría desconectando para yo continuar con la presencia de la defensa del señor Saavedra. Esto simplemente por un tema administrativo y para efectos que ustedes lo tengan presente de manera excepcional para el día de hoy, y obviamente vamos a procurar que la defensa esté presente en todo momento. Simplemente eso, para que se tenga presente. La obligación de ustedes también estar presente durante toda la audiencia, así que como él tiene 2 abogados defensores, si se ausenta uno, basta con que quede uno presente en la audiencia y pueden hacer de cierta manera el relevo si lo estiman necesario en su oportunidad. ¿Ninguna otra petición que resolver o incidencia previo a dar inicio a los alegatos? Bien, entiendo que no. Magistrado Escobar, magistrado Enríquez, ¿están en condiciones ya? ¿Sí? Por mi parte, sí, presidenta, gracias. Bien. Señor fiscal, usted ya nos había adelantado más o menos cuánto iba a durar sus alegatos de apertura. Le pedimos, como siempre, y se lo vamos a reiterar a cada uno de los intervinientes, que hablen de manera lenta, pausada, para poder tomar nota de cada una de las alegaciones que van a exponer al tribunal. Señor fiscal, adelante. Gracias, señorías. El tema que nos reúne el día de hoy y que será el tema en el curso de estos 30 días es el tema de la violencia institucional, el cual ha sido utilizado por la doctrina de autores, organismos internacionales de protección de derechos humanos y organismos de protección como el conjunto de acciones o prácticas específicas desplegadas por agentes del Estado que tienen la capacidad de transgredir la integridad física, sexual y moral de personas que por lo general se encuentran en contextos de restricción de su autonomía o libertad personal. De esta manera, la situación de abuso en procedimientos policiales es un fenómeno de violencia institucional. En un comienzo, el fenómeno de violencia institucional estaba circunscrito a funcionarios policiales y específicamente a personas que se encontraban bajo su custodia. Sin embargo, con la nueva tipificación establecida para los delitos de tortura, tratos inhumanos o degradantes y los tipos penales incorporados a nuestra legislación, han ampliado, primero, el sujeto activo. Ya no se trata solamente de funcionarios públicos, se trata también de particulares que ejercen una función pública. Además, las consideraciones de nuevas figuras comisivas. Ahora existen figuras activas u omisivas. Es así como el artículo 150, letra D, habla de no impedir, no hacer cesar o consentir. ¿Y esto por qué? Por las particulares situaciones y problemas que genera la investigación
de los delitos cometidos en el ámbito de la violencia institucional. Además, hay una eliminación dentro de los tipos penales del tema de el lugar de privación de libertad, elemento típico que ha ampliado esta figura y los lugares en que puede cometerse estos delitos de violencia institucional, y en los cuales, por supuesto, el Ministerio Público debe realizar su labor investigativa. En este tipo de delitos nos encontramos ante personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad está dada por su edad, su condición socioeconómica, su situación de restricción de libertad, la afectación física y psicológica que lo colocan precisamente en una situación de indefensión contra sus agresores. Los que se encuentran en una situación privilegiada, abusando de la condición que como agentes del Estado le otorga la ley. Y también con todas las dificultades que este tipo de investigaciones conlleva. Ahora bien, en cuanto a los bienes jurídicos vulnerados en la presente causa. Primero, y elemental, el derecho a la vida del ser humano. Y en este contexto, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que el mantenimiento del orden público y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas es uno de los elementos centrales en un Estado democrático de derecho. Y además es su garantía, porque es indispensable para el mantenimiento del orden, de la paz social y del fortalecimiento de la democracia. Se ha recomendado en este punto por las Naciones Unidas que los funcionarios encargados de ejercer la fuerza lo hagan cuando sea estrictamente necesario y en forma proporcional a la amenaza que pueden verse expuestos, lo que a su vez se encuentra también garantizado en nuestra legislación nacional. Por lo que se ha recomendado fuertemente prohibir el uso de armas de fuego para la mantención del orden público y preferir el uso de armas no letales o menos letales, haciendo siempre un uso correcto de ellas. Nos encontramos en esta causa, sus señorías, no ante el uso de elementos disuasivos o armas no letales, sino al uso de arma letal por parte de un funcionario policial en contra de civiles, en el marco de la legislación común y sin gozar de causal de justificación alguna para su uso, atentando contra el bien jurídico más preciado de nuestra legislación, cuál es la vida, pues sin ella es imposible el disfrute de cualquier otro derecho. Pero no solo sobre este tema versa el presente juicio, sino sobre la protección y promoción de los derechos humanos, a la que están obligados todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Así, la legislación nacional incorporó sendos artículos para su protección, sobre todo los relativos, como señalé, a la tortura, tratos inhumanos y degradantes, y específicamente en este caso, contra los apremios ilegítimos cometidos en contra de menores y mayores de edad por agentes del Estado, que protegen la vida, la integridad física, la integridad psicológica, y referente a los menores, un elemento no menor dentro del desarrollo de todo ser humano, que es la indemnidad. Este derecho que tiene todo menor a desarrollarse conforme a su edad y a su desarrollo emocional y físico. Como si esto fuera poco, no solo estos bienes jurídicos se encuentran comprometidos en la presente causa, sino también los que dicen relación con la fe pública y con la recta administración de justicia. Pues no conforme con esta actividad desplegada por los funcionarios policiales, realizaron actas y declaraciones mendaces
que terminaron en partes ideológicamente falsas y en documentos electrónicos ideológicamente falsos. Obstruyeron la investigación y dañaron una motocicleta fiscal. No es menor para nosotros, que somos operadores del sistema penal, que tenemos como marco de referencia en nuestras decisiones un velo de legalidad sobre las actuaciones que realizan los agentes del Estado. Por lo tanto, en este caso se altera la recta administración de justicia. Como se dará cuenta, sus señorías, es un caso particularmente grave y en todos y cada uno de los hechos, y por eso el Ministerio Público está solicitando las penas que se señalan en la acusación. Pero vamos al tema que nos convoca. ¿Qué acreditará el Ministerio Público para cada uno de los acusados en esta causa? Durante estos días, el Ministerio Público acreditará, más allá de todo duda razonable, que el día 20 de octubre del año 2019, siendo aproximadamente las 17:20 horas, en pleno estado de excepción constitucional, con limitación de garantías constitucionales, el teniente Diego Benavides, en calle Claudia Rau, casi al llegar a Teniente Cruz, y en un contexto determinado, en el contexto de una fiscalización vehicular, y al no detenerse el vehículo, en el cual se trasladaban 5 menores de edad y 4 adultos, disparó su arma de fuego a escasa distancia en contra del conductor Michael Manríquez Gerbe. Proyectil balístico que ingresó rompiendo el vidrio trasero izquierdo del vehículo en dirección de izquierda a derecha, como se acreditará por la prueba pericial que se rendirá en la presente causa, ingresando por la espalda y provocándole a este una fractura en escápula izquierda por proyectil sin salida. Percutó además otro disparo, también con orientación de izquierda a derecha, que ingresa por el portamaletas trasero del vehículo, ingresa en el brazo de doña Kimberly, de 9 años de edad, saliendo de su brazo para después ingresar en el cuerpo de Máximo, de 10 años de edad, resultando Kimberly con herida a bala brazo izquierdo, quemadura por bala antebrazo izquierdo y hematoma mínimo de mama izquierda. Máximo con una herida toráco-abdominal, neumotórax derecho con drenaje pleural, fractura 10º arco costal, laceración pulmonar, sospecha de trombosis de la rama derecha de la vena porta y rhabdomiosis post-trauma sin salida de proyectil, que lo tuvo con riesgo vital. Y otro disparo en el tapabarro izquierdo. En estos hechos se funda la participación del actual teniente Benavides en 3 delitos de homicidio frustrado, pues no solo le asiste la responsabilidad propia del funcionario policial en un estado de excepción constitucional, que hace uso de un arma de fuego, fuera de las hipótesis previstas como causales de justificación para el uso de esa arma, a escasa distancia contra un vehículo en movimiento, en el cual se trasladaban 5 menores de edad y 4 adultos, y al menos con total indiferencia ante la posibilidad de matar a alguno de ellos. En este contexto, el teniente Benavides da cuenta radial de que disparó contra un vehículo y que el conductor del vehículo le había tirado el auto encima. Comunicación radial que será exhibida y será exhibida y reproducida en juicio oral. En el vehículo se trasladan las víctimas. Este vehículo sigue su movimiento por Claudia Rau
y se detiene a la salida de la Ruta 68, lugar al cual llegan los funcionarios Víctor Saavedra, Omar Torres, Ariel Araya y Diego Benavides como funcionarios aprehensores, y al menos 7 motorizados más, además de varias patrullas. Bajan a los ocupantes, tirando a Michael, herido a bala, al piso, pegándole una patada en la cara, pisándole las piernas. A Isabela, de 14 años, le colocan el pie en la espalda apretándola contra el piso, resultando con dolor a la palpación y hematoma de costado derecho. A Constanza, de 16 años, le propinan una patada a la altura del hombro mientras la tiraban al suelo, golpeándose contra el suelo la cara, resultando con escoriación de nariz, el antebrazo derecho y hematomas de miembros superiores e inferiores. A Jonathan Rebolledo le patean en el piso la cabeza y las costillas, en reiteradas ocasiones, resultando con lesiones y hematomas de brazo derecho. Y a Priscila González también la golpean, resultando con lesiones consistentes en hematoma y escoriación. Además, mientras las menores Constanza e Isabela estaban en la unidad policial, concurren a calabozos en el lugar en que se encontraban don Diego Benavides y don Omar Torres, y al preguntarle por los niños Kimberly y Máximo, le señalan que estaban muertos. En estos hechos se fundan las imputaciones de apremios ilegítimos realizadas a los aprehensores Víctor Saavedra, Omar Torres, Ariel Araya y Diego Benavides. Y aquí vuelvo a la figura del artículo 150D, a las modificaciones estructurales realizadas al delito de tortura, apremios ilegítimos y tratos inhumanos y degradantes, bajo los verbos rectores aplicar, ordenar o consentir, toda vez que estos verbos tienen por objeto, como es sabido y como se ha discutido en la doctrina, señalar y precisar las dificultades que a veces se encuentran en el procedimiento para establecer quién o cuál realizó cuáles agresiones al cuerpo de la víctima. Y la modificación en violencia institucional tiene por objeto precisamente la modificación en los verbos rectores, circunscribir y poder condenar y poder investigar este tipo de delito. Pues bien, los funcionarios policiales Víctor Saavedra, Omar Torres y el mismo Diego Benavides prestan declaración, todos, señalando que don Diego Benavides que todos ellos vieron que don Diego Benavides, que fue objeto de aquello, fue embestido en reversa por el vehículo de las víctimas, que cayó al suelo, que fue nuevamente embestido por este vehículo, y ante el riesgo inminente para su vida, hizo uso de su arma de servicio. Todo lo cual, a través de los videos exhibidos del momento de la ocurrencia del hecho, es falso y se acreditará mediante los videos correspondientes. Lo que origina claramente, a juicio del Ministerio Público, un parte que es ideológicamente falso, pues el parte se construye con las declaraciones y actas acompañadas por los funcionarios a cargo del procedimiento, sobre hechos que nunca habían sucedido. En este hecho se basa la imputación de autoría de don Omar Torres, de Diego Benavides y de don Víctor Saavedra, pues a través de sus declaraciones se consignaron hechos falsos en un parte policial, y Omar Torres y Víctor Saavedra, con su declaración y con las acciones desplegadas a su vez, encubren a Benavides por el homicidio frustrado, en el cual utilizó un arma de servicio, disparó contra menores a una escasa, y disparó contra el vehículo y contra el conductor a escasa distancia, sin existir ninguna causal de justificación que lo habilitara a usar el arma de servicio. Además, en este contexto, y respecto de los mismos imputados, y no habiéndose realizado choque alguno a la motocicleta,
la cual Benavides dejó estacionada, como se verá en el video respectivo, para disparar en contra de las víctimas, destruyeron una motocicleta, afirmando que los daños fueron ocasionados por el choque del vehículo correspondiente. Por último, informaron al fiscal de un delito inexistente, homicidio frustrado contra funcionario policial, en este caso contra el funcionario Benavides, y robo en lugar no habitado, pasando a control de detención don Michael Manrique Herbert al día siguiente en el bloque PM, herido a bala e imponiéndosele cautelares por estos ilícitos, lo que genera, a juicio del Ministerio Público, un delito de obstrucción a la investigación. Ahora bien, prosiguiendo, ¿en qué se funda la participación de Juan José del Río y de los imputados Sergio Sánchez y Vivian Casanova? Como señala la acusación, comillas, mientras todo esto sucedía, efectivamente, los funcionarios Benavides y Saavedra, antes de dirigirse a fiscalizar el vehículo de las víctimas en Claudio Arrau, Teniente Cruz, y en el trayecto hacia dicho lugar, se detienen y observan, como se dará cuenta en el video respectivo, al jefe operativo de la zona de intervención oeste, en ese tiempo, mayor Juan José del Río, ahora en retiro, asistido por los funcionarios activos Sergio Sánchez y Vivian Casanova, tomando de sus ropas a un menor de edad de nombre Michel, de 16 años, y en un contexto, como se acreditará a través de los libros respectivos y a través de los videos, en un contexto de control de identidad, lo tiran al piso, pateándolo en el piso, colocándole la pierna en la espalda y colocándole una pistola en la cabeza. En eso se funda la participación de estos funcionarios en un apremio ilegítimo contra don Michel Espinosa Díaz. Luego de observar esto, los funcionarios Benavides y Saavedra, lo que le da un contexto y un móvil a la acción desplegada, van a la esquina donde Benavides percuta el arma y luego a la salida de la ruta de 68, donde las víctimas relatan, y esto es un elemento que solicito a su señoría observarlo con detención, las víctimas relatan el mismo procedimiento empleado por el mayor con el menor Michel, el cual está registrado en un registro de video. Así, por responsabilidad de mando y por estos hechos que se encuentran grabados en cámaras de seguridad y que serán exhibidos, el mayor se encuentra en la figura del artículo 150D reiterado respecto de los apremios cometidos por sus subalternos Torres, Saavedra, Benavides y Araya, bajo las voces no impedir o consentir en que se aplicaran. Atendida la distancia entre el lugar de detención del vehículo y el lugar en que se encontraba el mayor, conforme señalan Saavedra, Benavides y Torres, llega al lugar de detención de las víctimas unos escasos minutos después, el mayor del Río. Y Benavides le relata cómo fue el procedimiento en realidad. Y el mayor le relata cómo deben contar el hecho, dando contenido al hecho informado falsamente vía radial por Benavides, que solo señaló, comillas, que le tiraron el auto encima.
relato que quedó plasmado en la declaración de los funcionarios, señalándole que debían decir que le tiraron el auto a la moto encima, que la chocaron y que cuando el auto volvía a embestirlo y ante el riesgo inminente para su vida, hace uso de su arma de servicio. Y como superior y en presencia de ellos, les instruyó sobre la versión falsa e informó por escrito a su superioridad falsamente a través del documento público, también ideológicamente falso, que se encuentra y que se va a acompañar en la presente causa, señalándole a los demás funcionarios aprensores, comillas, que la moto debía tener daños. Con lo cual, el mayor del Río encubre el hecho, participa en la confección del parte ideológicamente falso, participa en los daños ocasionados en la moto y a través de otro documento público ideológicamente falso emanado de él, informa falsamente a su superioridad. ¿Cómo acreditará este hecho el Ministerio Público y en qué orden para efectos de poder dar una coherencia a la prueba que se rendirá el día de hoy en juicio? En primer lugar, el Ministerio Público se centrará en acreditar a través de los funcionarios policiales, carabineros, la información que dieron a la Fiscalía acerca de los hechos. Pero ¿cómo lo hará? Incorporando inicialmente, a través de la lectura íntegra, el parte policial, las actas y las declaraciones prestadas por los acusados en el procedimiento. Y además la cuenta dada por el mayor del Río en este procedimiento. Además de los audios respectivos de contingencia 2 que serán reproducidos, en donde consta el procedimiento y las comunicaciones que se efectuaron ese día. Luego de aquello, el Ministerio Público dará cuenta de las omisiones y los distintos hechos que rodearon el procedimiento de carabineros a través de la declaración de carabineros motorizados y vehículos presentes en el procedimiento, a fin de que den cuenta de los hechos tal como le dieron cuenta al fiscal presente en esta causa. Luego de aquello, y fijado el contenido del parte policial y declaración de los funcionarios policiales motorizados y en vehículos o patrullas respectivas, el Ministerio Público presentará la declaración de los funcionarios del OS9. ¿De qué fue lo que efectivamente incorporaron en un inicio al parte policial que daba cuenta de este homicidio frustrado? ¿Y qué diligencias hicieron y cuáles no hicieron en el procedimiento? Lo mismo que los funcionarios del ABOCAR y las diligencias de fijación del vehículo correspondiente. Ahora bien, una vez acreditado y fijado todos estos hechos que configuran el inicio de esta investigación, se procederá a acreditar cómo los hechos ocurrieron en realidad, a través de las declaraciones de las víctimas, las cuales concurren a Fiscalía a escasos 5 días, esto es el día 25 de octubre, y relatan el hecho y la forma de ocurrencia. Dentro de estos hechos, el hecho de haberse omitido convenientemente a 2 ocupantes del vehículo en el parte policial. Esto es la madre de doña Kimberly, doña Maribel Bravo, y tía a su vez del menor Máximo y de otro menor que iba en el vehículo. Convenientemente, el menor copiloto, Michel, de 13 años de edad.
Así, las víctimas declararán doña Constanza, doña Kimberly, doña Isabela, doña Maribel, don Michael, el menor Máximo, que ese día, 20 de octubre, en horas de la tarde, Constanza, Kimberly e Isabela, quienes son vecinas, menores de edad, se encontraban en las afueras de su domicilio. Y que Constanza, quien es amiga de Michael, lo llamó para juntarse. Concurrieron al lugar y en ese contexto, la madre de Kimberly, doña Maribel, le señala que tenían que salir a comprar benzina junto a sus sobrinos Máximo y Mitchell, pidiéndole Constanza que los llevara, pues ella tenía que comprar unas velas para encender a su padre, que cumplía el fallecimiento al día siguiente, subiéndose todos al auto, señalándole Michael a doña Maribel si podía conducir el auto, pues aunque él no tenía licencia de conducir, trabajaba de peoneta y sabía conducir vehículos. Es así como todos ellos salieron en el auto. Y debido a la situación en la que nos encontramos y la escasez de locomoción, se encontraron con unos conocidos que caminaban. ¿Quiénes? Don Jonathan y doña Priscila, los cuales son pareja, que les solicitaron que los llevara, los cuales se subieron atrás del vehículo. Y es así cuando pasaban por el mall Outlet Style, de oriente a poniente, se detienen frente al mall Outlet Style debido a la gran congestión de personas que pasaban por el mall. Y se detienen por unos instantes, bajándose Jonathan y Priscila del vehículo. En esos momentos, Michael inicia la marcha y se suben Priscila y Jonathan al comenzar su movimiento. Cuando ya el vehículo iba en movimiento, aparecen funcionarios policiales y en ese momento, don Víctor Saavedra se cruza intempestivamente al auto en movimiento, por lo que don Michael señala que realiza una maniobra para esquivarlo, siguiendo su desplazamiento por Claudio Arrau hasta llegar al semáforo de Teniente Cruz, sin que los funcionarios lo siguieran inmediatamente. Cuando se encontraba en Teniente Cruz con Claudio Arrau, va a señalar en estrado don Michael, al lugar llegan los funcionarios Saavedra y Benavides. Y como señala Michael, decide estacionarse en el bandejón, pero como no tenía mucha experiencia en el manejo y había muchos carabineros, se puso nervioso y soltó rápidamente el embriague. Subió al bandejón demasiado rápido en esos momentos y en esos instantes en el bandejón sintió arderle la espalda producto de un impacto balístico. Y en el mismo sentido fueron heridos doña Kimberly y don Máximo. Después señala que se fue a negro y que no sabe cómo se detuvo el vehículo. Magistrada, disculpe, magistrada, se cayó el magistrado Claudio. Magistrada, está silenciada. Ahí sí, gracias. Fiscal, denos un segundo, vamos a esperar la conexión del magistrado Enrique. Listo, magistrado, ahí se está conectando el magistrado Claudio. Gracias. Vamos a esperar que encienda su cámara.
No se te escucha, Claudio. No, magistrada, se volvió a caer. Susana, si le puede pedir a Ángela o a don Sergio que le vayan a ver el computador, por favor. Inmediatamente. Vamos a reanudar la audiencia. Estábamos escuchando los alegatos de apertura del Ministerio Público previo a la desconexión del magistrado Enrique. Le vamos a pedir, señor fiscal, si pudiera retroceder un poco en sus alegaciones y continuar con sus alegatos de apertura. Bien, lo escuchamos, fiscal. Adelante. Fiscal, disculpe, está silenciado. Voy a continuar desde el momento en que se detiene el vehículo frente al Mall Outlet Style. En ese momento, como relatan las víctimas, el vehículo se detiene frente al Mall Outlet Style de oriente a poniente. ¿Y por qué se detienen? Señalan las víctimas que hay una gran congestión, lo cual se puede verificar a través de las cámaras de seguridad del Mall Outlet Style que también fueron levantadas. Permanecen solo unos instantes en el lugar y en esos momentos se bajan Jonathan y Priscila. Estas personas que habían pasado a recoger en su trayecto. Y en esos momentos, don Michael inicia la marcha y se suben Priscila y Jonathan. Y al comenzar este movimiento, ya con el vehículo en marcha, aparecen los funcionarios policiales. En ese momento, don Víctor Saavedra, como se puede apreciar de las imágenes, se cruza intempestivamente al auto conducido por don Michael. Y don Michael señala en su declaración que él realiza una maniobra para esquivarlo y continúa, debido a la gran cantidad de gente, hacia Teniente Cruz por Claudio Arrau. Llega al semáforo existente en el lugar sin que los funcionarios lo siguieran inmediatamente. Cuando se encontraba en Teniente Cruz con Claudio Arrau, al lugar llegan los funcionarios Saavedra y Benavides. Y como señala don Michael, al ver la cantidad de funcionarios policiales, decide estacionarse en el bandejón existente en Claudio Arrau y que divide las distintas vías de circulación. Pero se puso nervioso y soltó demasiado rápido el embriague al subir al bandejón. Y cuando se encontraba en el bandejón, inmediatamente siente el impacto por proyectil balístico. Y además son impactadas las menores Kimberly y Maxi. Después de esto señala que se fue a negro y que no sabe cómo se detuvo el vehículo en la ruta 68, a la salida de la ruta 68. Relatando las víctimas en esos momentos que fueron golpeadas en la forma que ya se describió en estos alegatos de apertura. Aquí hay un elemento no menor. Esta causa se inicia por un homicidio frustrado contra funcionario policial y robo en lugar no habitado, en el cual este fiscal, el primer día de ocurrencia del hecho y ante la lectura del parte policial respectivo, se percata de ciertas falencias en el parte policial. Primero, como sus señorías van a poder apreciar, la fijación fotográfica de las especies, una de aquellas especies se encuentra rota. Algo que llamó particularmente la atención de este fiscal. Después de aquello, al parte policial no se acompañó un supuesto video que se había levantado por el OS9
en el cual se contenían ciertas imágenes de la forma de ocurrencia. Esto unido a la declaración de las víctimas, en la cual se señala que no eran 7 personas, sino que eran 9 personas las que se trasladaban en el vehículo respectivo, y todo lo que es descrito por las víctimas, decide, junto al abogado asistente que me acompaña el día de hoy, verificar. Es el deber del Ministerio Público, en un estado de emergencia y conmoción, verificar si es que aquellos hechos que registran algún tipo de duda son efectivos. Y concurrimos y levantamos, en Claudio Arrau existen múltiples empresas, todas las cuales tienen cámaras de seguridad hacia el exterior, en la cual se pudo verificar que los hechos, tal cual se encuentran relatados en la acusación, habían ocurrido de esa forma, y no como lo señalaban los funcionarios policiales. Benavides estaciona su motocicleta, se baja de la motocicleta, y al no detenerse el vehículo, saca el arma y le dispara al vehículo y a sus ocupantes, como podrá darse cuenta en la exhibición del video respectivo. Además, la declaración de las víctimas, en la cual describen una forma y un procedimiento en que son agredidas por funcionarios policiales, y que después, en la revisión consecutiva de esta cantidad de registros gráficos, podemos observar al jefe de la zona de intervención realizando en un contexto de control de identidad la misma actividad desplegada, y que dicen las víctimas que se desplegó, puesto que a la salida de la ruta 68 no hay cámaras, en contra de ellos para bajarlos del vehículo correspondiente. Además de aquello, no solo está la declaración de la víctima, no solo existen los registros gráficos de la actividad desplegada por los funcionarios al momento de los disparos, por el seguimiento respectivo. Además existen informes periciales que se rendirán durante el curso de este juicio, en el cual los peritos del Servicio Médico Legal darán cuenta de los daños físicos y emocionales que se ocasionaron a las víctimas en la presente causa, y de cómo estos se encuentran vinculados al protocolo de Estambul, todos examinados y peritados bajo protocolo de Estambul. Además, los peritos del LACRIM, puesto que al momento de tener estos registros, la investigación pasó inmediatamente desde el OS9 a la Brigada de Derechos Humanos, darán cuenta de la dinámica de las lesiones ocasionadas y de los peritajes que se realizaron. Los funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos y el perito balístico darán cuenta de una diligencia fundamental en este procedimiento, que pudimos extraer del cuerpo de don Michael Manrique Herbert el proyectil balístico. Y ese proyectil balístico, conforme dará cuenta el perito respectivo, salió del arma del teniente Benavides. No se logró extraer la bala del menor Máximo, puesto que este lo tuvo con riesgo vital, y se estimó que no era prudente sacarla de su cuerpo. Además, con la exhibición de los videos correspondientes, el Ministerio Público acreditará, más allá de toda duda razonable, todos y cada uno de los elementos y descripción fáctica realizada en la acusación respectiva, la cual, a juicio del Ministerio Público, tiene la gravedad suficiente para que se le imponga a los acusados las penas solicitadas en la acusación respectiva. Eso es todo, sus señorías. Muchas gracias, señor fiscal.
Bien, a continuación, de acuerdo al orden, vamos a comenzar con doña Viviana Zúñiga, que es querellante por la Municipalidad de Cerro Navia. Señora Viviana, ¿está preparada? Sí, magistrado, muchas gracias. Bien, le vamos a dar entonces su tiempo. Ahí la veo. Puede Ya. comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Bueno, en el presente juicio se demostrará, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de cada uno de los imputados y además la vulneración de derechos graves que sufrieron las víctimas en este proceso. Debemos indicar que los imputados, en su calidad de empleados públicos, en específico en su rol de Carabineros de Chile, tienen un mandato por ley orgánica en su artículo número 2, donde se indica que los funcionarios están al servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la prevención de los delitos, al control y al restablecimiento del orden público y a la seguridad pública, así como otras misiones que le asigna la ley. Los hechos descritos en este proceso faltaron a la presente normativa, no manteniendo el rol fundamental de las policías respecto a mantener el orden público, puesto que no les bastó con no lograr controlar la externalidad del día de los hechos, sino también inculparon a inocentes. Dieron a conocer antecedentes no verídicos, falsificaron instrumentos públicos, no dando cumplimiento estricto a su mandato. Además, Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funciones, debe respetar, proteger y garantizar sin discriminaciones arbitrarias los derechos humanos y las libertades reconocidas por la Constitución Política de la República de nuestro país, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile. Que se encuentren vigentes, los antecedentes de este proceso están lejos de respetar y proteger a las personas, considerando que se vulneraron garantías fundamentales, donde se actuó con desidia, negligencia y dolo. El personal de Carabineros de Chile tiene la obligación de velar por la integridad de las personas bajo su custodia, sin incurrir en torturas, ni en malos tratos físicos ni psicológicos, considerando los hechos que estamos frente a un cúmulo de delitos que durante el proceso iremos a de conductas sancionables por nuestro derecho. Existe la particularidad que las víctimas del proceso son menores de edad, además de los derechos humanos que tienen por el solo hecho de ser tales, los avalan los derechos del niño, otorgados por la Convención de la misma materia, en específico el interés superior del niño, el cual nos obliga a todos a actuar para la protección de todas las garantías de los menores de edad, considerando que la Convención de los Derechos del Niño señala: todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y que se garantice la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo pleno del niño. Los hechos constitutivos del delito que se probarán en este proceso dejarán ver que el único error de las víctimas fue estar en el lugar equivocado y encontrarse con funcionarios públicos infractores de ley que sin temer dispararon un arma en su contra, causando un daño tanto físico como emocional, como se demostrará a partir de hoy. Estamos no solamente hablando de un delito en contra de la vida, sino del máximo delito en contra de la indemnidad de una persona, en contra de la dignidad, como lo es el homicidio. No bastó con disparar a matar a los menores de edad, sino también lo detuvieron de manera ilegítima, señalando a las víctimas mientras se encontraban en el suelo. Chinches culiás hediondas, maracas culiás, ahora que están solas peguémosles hasta maracas culiás. Frases que dejan ver el nivel de violencia y en el actuar de los funcionarios y también el nivel de violencia ejecutado en los hechos y aplicados en los mismos. A través de los relatos de los testigos y las víctimas iremos demostrando el daño sufrido, el cual hasta la actualidad se mantiene, puesto que las niñas y los niños víctimas de estos hechos aún tienen crisis de pánico, miedo injustificado y desconfianza en la policía, la cual se justifica por los apremios ilegítimos sufridos en su contra ese día. La aplicación de tormentos o tortura, además de constituir un delito en la actualidad, constituye una violación grave a los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales y vigentes en Chile, como lo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de la incorporación expresa de esta prohibición de tortura en los tratados generales de los derechos humanos, existiendo una reiteración de vulneración a las víctimas en este juicio, como se irá demostrando en todo el desarrollo del proceso. No hay probanza alguna que justifique el actuar delictual de los carabineros imputados. No hay justificación que determine el actuar correcto de estos funcionarios. Con pruebas iremos demostrando y analizando todos los delitos cometidos el día 20 de octubre del 2019.
que conlleva desde homicidio, donde se disparó a menores de edad a quemarropa, proyectando a los niños y niñas en diversas partes de su cuerpo, sin respeto por la vida humana, sumado a premios ilegítimos cometidos por empleados públicos, daños a una motocicleta estatal con el objetivo de construir una teoría falsa en contra de estas personas, sin importar las lamentables consecuencias que esto traería. También estamos frente a obstrucción de la investigación, considerando los relatos falsos y alteración de los hechos planeados por los funcionarios de Carabineros el día 20 de octubre del 2020. Falsificación o uso malicioso de documentos públicos y lesiones. Todos delitos en contra de niños y niñas que los funcionarios debían proteger, no agredir ni exponer. Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura, señalando que se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no se cause dolor físico, angustia psíquica. Descripción que se apega a los hechos ocurridos en octubre, quedando en evidencia la poca preparación de los victimarios, su nivel de violencia, su conducta basada en la fuerza, su actuar vulneratorio y torturador. Por lo todo indicado, se demostrará la culpabilidad de Diego Camilo Benavides González, Víctor Andrés Saavedra Quiloef, Omar Gregory Torres Molina, Juan José del Río Sublet, Ariel Leonel Araya González, Sergio Nicolás Sánchez Sánchez y Vivian Maciel Casanova Salgado, todos funcionarios públicos, acusados e infractores de ley. Eso por esta parte, magistrado. Bien, muchas gracias, querellante, por la Municipalidad de Cerro Navia. Quedaría para el día de hoy únicamente el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero vamos a hacer el receso de media mañana para poder solucionar problemas técnicos y obviamente para que se puedan preparar para el resto de la jornada. Magistrado Escobar, magistrado Enríquez, les mando un mensaje, ustedes me avisan. La audiencia y vamos a continuar en este caso con el Consejo de Defensa del Estado para que inicie sus alegatos de apertura. ¿Quién los va a hacer de los tres? Ángel Manríquez, su señoría, por el Consejo de Defensa del Estado. Voy a efectuar las alegaciones de apertura. Señora Manríquez. Bien. Le vamos a dar entonces la palabra para que ya inicie con sus alegatos de apertura. Adelante, señora Manríquez. Estamos. Perfecto, muchísimas gracias, señora presidenta. Como primera cosa, y para mayor claridad, hacemos presente que el Consejo de Defensa del Estado, en la oportunidad procesal correspondiente, presentó acusación particular en contra de los 7 imputados de esta causa, fundado en que en algunos casos se vienen sosteniendo distintas formas de autoría y participación a aquellas que imputa el Ministerio Público, y a su vez se requiere la aplicación de penas diferentes respecto de algunos de los acusados. Así, su señoría, destacamos que, a diferencia del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado no efectuó imputaciones a título de encubrimiento respecto de los acusados Víctor Saavedra, Omar Torres y Juan José del Río, en relación con los delitos de homicidio frustrado, en la medida en que entendemos que sus conductas en relación con los hechos materia de la acusación ya se encuentran contenidas o subsumidas en los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación que se les imputa. Además, su señoría, respecto del acusado Juan José del Río, sostenemos que tuvo participación en calidad de autor inductor del delito consumado de falsificación de instrumento público,
Asimismo, le imputamos participación en calidad de autor inductor del delito consumado de daños ocasionados a la motocicleta fiscal patente M6863. Lo anterior, su señoría, dado que conforme con los hechos materia de la acusación, el señor Juan José del Río fue quien conversó con el acusado Diego Benavides, momentos posteriores a ocurridos los hechos, quien le señaló que el vehículo en cuestión no había hecho caso a la instrucción de detenerse y había retrocedido, y que en ese contexto había hecho uso de su arma de servicio, y así el acusado del Río, en su calidad de mayor y superior jerárquico de todos los demás implicados, imputados en estos hechos, les instruyó, su señoría, les instruyó cómo es que debían presentar o dar cuenta de los hechos que habían ocurrido. Así, les indica que los hechos ocurrieron entonces como él les iba a señalar. Esto es, que el chofer del vehículo le tiró el auto encima al subteniente Benavides, le chocó la moto, cayó al piso y ante el riesgo inminente para su vida hizo uso del arma de servicio, agregando además que la moto debía estar dañada. En esas circunstancias, y atendido lo instruido por el mayor del Río, los acusados Benavides, Torres y Saavedra falsificaron instrumentos públicos, abusando de su oficio, de su calidad de funcionarios de Carabineros de Chile, faltaron a la verdad en la narración de hechos sustanciales, alterándolos y tergiversándolos, quedando yo plasmado, su señoría, en un documento público mendaz, consistente en el parte detenido 3004, de fecha 21 de octubre de 2019, con sus actas y anexos, incluyéndose además, su señoría, para justificar lo anterior, fijaciones fotográficas de la motocicleta fiscal, dando cuenta entonces de forma falsa de los supuestos daños que habrían sido ocasionados por el conductor del automóvil. Lo anterior, su señoría, en términos sucintos, es lo que fundamenta la diferencia con las penas requeridas por esta parte querellante en relación con la acusación del Ministerio Público respecto de los acusados del Río, Torres y Saavedra, la que se debe, como hemos intentado explicar, a una interpretación diferente en relación con la calificación jurídica y no con la convicción efectiva de la ocurrencia de los hechos por los que venimos acusando. Hacemos presente de igual forma que en el caso de los acusados Ariel Araya, Vivian Casanova y Sergio Sánchez, sostenemos una idéntica calificación jurídica y pretensión punitiva que el Ministerio Público. Por otra parte, respecto del acusado Benavides, al igual que el Ministerio Público, imputamos delitos reiterados de homicidio simple frustrado. Esta, su señoría, es una de las evidentemente una de las imputaciones más graves de esta causa, y esta parte sostiene que en el transcurso del presente juicio oral se probará, más allá de toda duda razonable, que el acusado Benavides, en conjunto con los demás acusados, su señoría, han tenido una participación culpable en los hechos que se le imputan. En efecto, su señoría, esta parte estima que con la prueba que será rendida en juicio, especialmente, su señoría, registros de video, prueba audiovisual, y, por supuesto, prueba testimonial, destacamos desde ya el relato que va a ser entregado en estrado por las propias víctimas, se logrará acreditar en particular que el acusado Benavides González, sin causal de justificación que lo habilitara para ello, efectuó disparos a corta distancia en contra de un vehículo en movimiento en el que iban, su señoría, 9 pasajeros, cuestión que es ostensiblemente aprehensible por cualquier persona que pudiera estar a esa corta distancia, y en circunstancias, su señoría, en que era altamente probable que causara la muerte de alguna de las personas que se trasladaban en el vehículo que era conducido por una de las víctimas, el señor Michael Manríquez, no ajustándose para ello, su señoría, tampoco a los protocolos y normativas institucionales, tales como la circular 1832 de Carabineros de Chile, de fecha 1 de marzo de 2019, que actualiza las instrucciones respecto al uso de la fuerza, y la que indica claramente, su señoría, que el arma de fuego solo se empleará por funcionarios de Carabineros de Chile para interrumpir una agresión potencialmente letal.
lo que sostenemos, su señoría, no ocurrió en este caso. En las imágenes de video que captaron justamente el momento de los hechos, medio de prueba que consideramos extremadamente relevante y que será, por supuesto, incorporado al juicio oral, es posible observar que en el preciso instante en que el acusado Benavides efectúa los disparos, no estaba siendo víctima de ninguna agresión potencialmente mortal. Todo lo contrario, lo que se puede observar podría describirse más bien, su señoría, como una acción de huida de parte del referido conductor del vehículo, la víctima, el joven Michael Manríquez, quien, es dable hacerlo presente, su señoría tenía escasa experiencia en el manejo de vehículos por su corta edad, tenía solo 18 años, y además no tenía licencia de conducir. Por otra parte, su señoría, las víctimas de los disparos efectuados por el teniente Benavides son 2 niños de iniciales M, B larga G, de 10 años, y K, U, B, de 9 años, y el joven ya referido, el señor Michael Manríquez Gerve, de 18 años, que es quien conducía el referido vehículo. Todos lograron, su señoría, recibir atención médica oportuna, por lo que se pudo evitar en definitiva el resultado de muerte. En el mismo sentido, su señoría, respecto del acusado Benavides, imputamos su participación en calidad de autor de los delitos de apremio ilegítimo agravado, y esto es, su señoría, se fundamenta en que varias de las víctimas se encontraban, eran menores de edad al momento de la ocurrencia de los hechos. Imputamos también, su señoría, respecto de los acusados Benavides, Saavedra, Torres y del Río, además de la falsificación del instrumento público consistente en el parte detenido 3004, delitos consumados de obstrucción a la investigación, por cuanto los acusados, mediante la aportación de una serie de antecedentes falsos, entre ellos el mismo parte recién citado, obstaculizaron gravemente el esclarecimiento de un hecho punible. Además, dichos antecedentes falsos, su señoría, condujeron a que el Ministerio Público formalizara una investigación en relación con la víctima Michael Manríquez Gerve, y que además se decretaran medidas cautelares personales a su respecto. Lo anterior, su señoría, estimamos que será acreditado, entre otros medios de prueba también convergentes, mediante la incorporación de prueba documental relevante, el mismo parte de detenido que ya ha sido citado junto a sus anexos y actas, que es un documento ideológicamente mendaz. Además, con el acta de audiencia de control de detención de fecha 21 de octubre de 2019 respecto de Michael Manríquez Gerve, junto con su respectivo audio, su señoría, que da cuenta del tenor de la formalización de la investigación de la que fue objeto la víctima referida, las medidas cautelares que se fijaron a su respecto, y en definitiva la relevancia de los antecedentes falsos aportados por los acusados, lo que en definitiva implicó que se obstaculizara gravemente el esclarecimiento de un hecho punible mediante la serie de aportación de antecedentes falsos que condujeron, como ya dijimos, al Ministerio Público, entre otras actuaciones, su señoría, que se solicitara en esta misma audiencia que se decretaran medidas cautelares personales respecto de Michael Manríquez Gerve. Además, imputamos respecto de los mismos acusados, estos son el señor Benavides, Saavedra, Torres y del Río, el delito consumado de daños ocasionados a la motocicleta fiscal patente M6863, por cuanto los acusados, su señoría, a fin de precaverse de cualquier responsabilidad derivada de su actuar ilícito, y para dar mayor verosimilitud a su falsa versión de los hechos, procedieron a ocasionar daños a la referida motocicleta de propiedad fiscal. A propósito, su señoría, de este último delito, el de daños, dado que se ocasionaron perjuicios fiscales, el Consejo de Defensa del Estado, en cumplimiento de su mandato legal, de su ley orgánica, instando por los intereses
por la defensa de los intereses del Estado, conforme lo dispuesto en el artículo 3, número 3 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, que nos faculta precisamente a ejercer la acción civil que nazca de los delitos en que el Consejo haya sostenido la acción penal, interpuso oportunamente demanda civil solidaria de indemnización de perjuicio en contra de los acusados Benavides, Saavedra, Torres y del Río, con el objeto, su señoría, preciso, de que se reparen los daños que fueron ocasionados a la motocicleta fiscal patente M6863, tantas veces ya referida. El Consejo, su señoría, para acreditar tanto su pretensión penal como su pretensión civil, se valdrá de toda la prueba de cargo que ha sido acompañada por el Ministerio Público y que hicimos también nuestra, y además, su señoría, se acompañará prueba propia de este interviniente, que consiste, entre otras, en prueba documental. Se trata de los decretos de nombramiento y hoja de vida de los imputados, que dice relación, su señoría, con la acreditación de uno de los elementos del tipo penal, en este caso del delito de apremios ilegítimos del artículo 150d del Código Penal, que se imputa respecto de todos los acusados, ya que dicho tipo penal exige que el sujeto activo sea precisamente un empleado público, y para ello es que incorporaremos estos documentos que dan cuenta del acto administrativo necesario para darles la calidad de funcionarios públicos. Además, su señoría, incorporaremos la copia del audio de la audiencia de control de detención y formalización de la que fue objeto la víctima Michael Manríquez ante el primer juzgado de garantía de Santiago, con fecha 21 de octubre de 2019, prueba que se relaciona, como ya mencionamos, con las imputaciones por los delitos de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. También vamos a incorporar, su señoría, un documento que da cuenta de la tasación fiscal de una motocicleta marca Honda, modelo XRE 300 del año 2016, que es, su señoría, de similares características a la que fue objeto del delito de daño. Este documento, su señoría, está orientado a acreditar o dar fundamento a nuestra pretensión civil en relación con el monto demandado. Con el mismo fin, su señoría, se incorporará la prueba documental número 14, consistente en un correo electrónico del departamento L3 de Carabineros. ¿No va con el Cris? ¿Perdón? ¿Quién está hablando? Pido salud. ¿Susana? Sí, magistrada, perdone. Por favor, apaguen el audio para que no interrumpan a la querellante. Disculpe, señora Manríquez, puede continuar. No hay problema. Continúo, su señoría. Mencioné hoy que con el mismo fin se incorporará la prueba documental número 14, consistente en un correo electrónico del Departamento L3 de Carabineros de Chile, que da cuenta del detalle del avalúo estimado de los daños ocasionados a la motocicleta fiscal, que ya ha sido referida. Por otra parte, su señoría, y antes de finalizar nuestras alegaciones, estimamos relevante hacer un énfasis en que los hechos materia de este juicio, se observa que los acusados todos infringieron gravemente el protocolo de intervención para el mantenimiento del orden público de fecha 1 de marzo del 2019, publicado en el Diario Oficial, su señoría, con fecha 4 de marzo del mismo año, particularmente en lo que dice relación con el empleo de armas en niños, niñas y adolescentes, y en la manera de proceder a su detención, inmovilización y custodia. Lo anterior, su señoría, dado que el uso de la fuerza por parte de los acusados en contra de las víctimas, entre ellos varios niños, como ya se ha mencionado, no se ajustaron a los principios de necesidad y proporcionalidad conforme con dicho protocolo, que exige para su empleo, primero, su señoría, el agotamiento de otros medios menos gravosos, considerando siempre un objetivo legítimo y habiéndose descartado cualquier otra alternativa. Y que para la aplicación de la fuerza, incluyendo por supuesto el uso de armas de fuego, debe haber un equilibrio, lo dice expresamente este protocolo, en los medios empleados y la protección de un objetivo legítimo. Así, su señoría, en relación con el uso de las armas de fuego, se considera que es una medida extrema, y por ello se instruye a los funcionarios de Carabineros a hacer todo lo posible para evitar su uso, especialmente contra niños, niñas y adolescentes, lo que en definitiva, su señoría, no ocurrió en este caso.
Además, nos parece dable hacer presente las especiales circunstancias de comisión de los delitos por los que los imputados de esta causa se encuentran acusados, y en ese sentido vale mencionar que los hechos en materia de este juicio, su señoría, dan cuenta que los imputados se valieron de sus cargos públicos, de su investidura como funcionarios de Carabineros de Chile, no solo para cometer delitos, sino que también desplegaron una serie de acciones para descubrir delitos de la máxima gravedad, para proveerse de impunidad y también para proveer de impunidad a un compañero de funciones. Delitos que tenían entre sus víctimas niños de solo 9 y 10 años, como ya hemos mencionado. Entonces esta parte entiende, su señoría, que con estas acciones los imputados no solo torcieron los fines del sistema de justicia penal, de la recta administración de justicia, sino que también quebrantaron funciones propias y básicas de la institución de Carabineros, falsificando partes policiales, adjuntando actas anexas falsas, dando cuenta de daños que en definitiva fueron ocasionados por ellos mismos, faltando en definitiva, su señoría, la verdad, la narración de hechos sustanciales, junto con la otra serie de delitos que ya han sido referidos. En suma, su señoría, estas circunstancias que rodean esta serie de hechos en materia de este juicio, y que ocurrieron a solo 2 días de haberse comenzado lo que se ha denominado como estallido social, y encontrándose en la región metropolitana de Santiago bajo estado de emergencia constitucional, estimamos, su señoría, que ameritan un especial juicio de reproche, sobre todo atendida a la extensión del mal causado y la grave vulneración a derechos fundamentales que fueron ocasionados por funcionarios públicos, funcionarios policiales de Carabineros de Chile. Dicho lo anterior, su señoría, esta parte entiende que toda la prueba que se rendirá en juicio y que es convergente dará cuenta de todos los elementos necesarios para probar, más allá de toda duda razonable, la participación culpable que le cabe a todos los acusados respecto de los hechos por los que se encuentran acusados ocurridos el día 20 de octubre de 2019 y que serán objeto de prueba en este juicio. En esos términos, su señoría, solicitamos respetuosamente que se rinda un veredicto condenatorio respecto de todos los acusados de esta causa, y de igual manera solicitamos que se acoja nuestra pretensión civil, condenando solidariamente a los demandados civiles, señores Benavides, Saavedra, Torres y del Río, al pago de las sumas solicitadas por nuestra parte a favor del Fisco de Chile. Es todo lo que podemos señalar por nuestra parte, su señoría. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la parte querellante, Consejo de Defensa del Estado. Vamos a continuar entonces por el último alegato de apertura que está programado para el día de hoy. En este caso corresponde al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Señora Aguirre, ¿quién realizará las alegaciones? Su señoría la va a realizar Matías Maldonado. Bien, perfecto. Señor Maldonado, tiene la palabra. Puede continuar. Muchas gracias, su señoría. Señalar que la querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos, como primera cuestión, concuerda plenamente con las consideraciones hechas por el fiscal y también el análisis del tipo penal de sus predecesores. Sin embargo, nos interesa hacer presente algunos puntos de relevancia y algunas observaciones en complemento a lo señalado. Es imposible no detenerse y reflexionar sobre lo ocurrido a contar del 18 de octubre del 2019 en adelante, donde cientos de personas fueron víctimas de una práctica represiva por parte de Carabineros, donde no se utilizaron los estándares sobre el uso de la fuerza y de las armas para el control del orden público. Para esa fecha se encontraba vigente el Decreto Supremo número 472, 18 de octubre del 2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara estado de excepción constitucional de emergencia en la provincia de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo de la región metropolitana, y la circular número 1832 sobre el uso de la fuerza, de fecha 1 de marzo del 2019, de la Dirección General de Carabineros de Chile. Y nos referimos a estas, ya que en algunos de estos casos, ¿verdad?, se ocasionaron lesiones a civiles que tuvieron consecuencias graves, como el delito, o como el juicio, perdón, que nos convoca. Estos hechos, debido a su intensidad y gravedad, fueron catalogados por diversos organismos internacionales y nacionales en sus informes como constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que desde ya solicitamos que los hechos sean observados, analizados y juzgados a la luz de la... Perdón,
Alguien tiene su micrófono abierto, por favor, para que no interrumpan al querellante. Disculpe, señor Maldonado, adelante. Ya. Por lo que desde ya solicitamos que los hechos sean observados, analizados y juzgados a la luz de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobados por la resolución número 39-46 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de fecha 10 de diciembre de 1984, y también a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este juicio oral, principalmente a través de prueba testimonial, pericial y documental, y en específico de la grabación que da cuenta de los hechos, se acreditará, más allá de toda duda razonable, la teoría del caso de esta querellante. Esto es, ¿verdad? Voy a hacer un resumen, dado el detalle con que el Ministerio Público se refirió a los hechos, pero en definitiva señalar que el día 20 de octubre del 2019, las víctimas, ¿verdad?, se trasladaban por calle Claudio Rau, de oriente a poniente, en la comuna Pudahuel, a bordo del vehículo particular PPU HV SC 48, y que al llegar frente al outlet Style, se detiene, emprendiendo la marcha y llegando a Avenida Teniente Cruz. Se hicieron presentes en el lugar una gran cantidad de funcionarios policiales, por el que el conductor de iniciales MMJ, ¿verdad?, atendido el miedo provocado por dicha presencia, procedió a virar el vehículo que conducía y que ocupaban las demás víctimas, subiendo un bandejón central, para que posteriormente el funcionario de Carabineros, el teniente Benavides González, ¿verdad?, extrajera su arma de fuego, y a pocos metros del vehículo, con total desinterés de la presencia y cantidad de personas que se trasladaban en este, y representándose la posibilidad de dar muerte a alguno de sus ocupantes, disparara contra el conductor, ¿verdad?, y sus acompañantes, hiriendo al niño de iniciales MBG de 10 años de edad, a la niña de iniciales KUV de 9 años de edad, y al conductor del vehículo, resultando todos con heridas de bala sin salida de proyectil, y en el caso del menor MBG, ¿verdad?, con el mismo tipo de herida, pero en riesgo vital. Luego, el vehículo sigue su marcha, deteniéndose en calle Claudio Rau, a la salida de la ruta 68 en la comuna de Pudahuel. Llegando al lugar, los acusados Diego Benavides, Víctor Saavedra, Omar Torres, también en compañía del cabo primero Ariel Araya, y otros funcionarios no identificados, quienes procedieron, unos a aplicar y otros a no impedir que se aplicaran o que cesaran a premios ilegítimos a las víctimas, ilícitos cuyas formas y circunstancias advertirá el tribunal durante la secuela de este juicio. Mientras todo lo narrado anteriormente sucedía, el mayor Juan del Río, jefe de la zona de intervención oriente de Carabineros, junto al cabo primero Sergio Sánchez y la cabo segundo Vivian Casanova, quienes se encontraban en las afueras de la empresa Luniven Angel Top Frío, ubicado en calle Claudia Rau, número 7000 de la ya mencionada comuna Pudahuel, interceptaron a la víctima de iniciales MED, de 16 años de edad, y so pretexto de efectuar un control de identidad, abusando de su cargo y funciones, aplicaron apremios ilegítimos a la víctima, consistente en botarlo al piso para reducirlo, y una vez hecho esto, poner un pie en su espalda y patearlo en reiteradas ocasiones, mientras la víctima seguía en el suelo. Posteriormente, el mayor del Río, ¿verdad?, apuntó a la víctima con su pistola en la cabeza, para después subirle un carro policial y concurrir al lugar donde se había detenido el vehículo PPU HVSC 48 y sus ocupantes. Dicho lo anterior, debemos considerar que si se hubiesen respetado los protocolos sobre el uso de la fuerza y asimismo los estándares de derechos humanos sobre la materia, estos hechos no hubiesen ocurrido y no estaríamos en presencia de este juicio, no hubiesen existido niños, niñas, adolescentes baleados y familias traumatizadas por los hechos que se relatan. Después de escuchar el relato de las víctimas, se preguntará al tribunal cómo es posible que un grupo de personas que salieron de su casa para ir a comprar terminen lesionadas de esta manera, e incluso algunos de ellos baleados y en riesgo vital, considerando especialmente que dentro de las víctimas se encuentran niños, niñas y adolescentes. Claramente, estamos en presencia de un caso sobre el límite del uso de la fuerza y de las armas en el contexto del control del orden público. Lo referido por las víctimas en estrado se verá corroborado por las peritos Carolina Sangüesa y Patricia Negretti Castro, ambas del Servicio Médico Legal, quienes darán cuenta de la entidad de las lesiones inferidas a las víctimas
y las consecuencias que éstas dejaron en la psiquis de las mismas a través del protocolo de Estambul. En este proceso se dará cuenta de eventos concretos y determinados en que intervinieron las personas acusadas, quienes en todo momento tuvieron a su cargo la obligación constitucional, legal y convencional de garantizar la protección y cuidado de adultos, ¿verdad? Y especialmente de niños, niñas y adolescentes. Y en consecuencia de su responsabilidad penal personal, que les es exigible en razón de aquello, la cual en todo caso es complementaria a la responsabilidad internacional del Estado de Chile. En cuanto a los niños, niñas y adolescentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado de Chile en el año 1990 y por tanto vigente a la época de los hechos, se señala que el Estado asume la obligación de asegurar la protección y el cuidado que sean necesarios para garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional. Y en el artículo 19 del instrumento referido se consagra la obligación de proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación. Por su parte, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, atendía la calidad de agentes estatales de los acusados al momento de los hechos, estos se encontraban obligados a dar cumplimiento al mandato constitucional de respeto y promoción de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados en la Carta Fundamental, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes a la época de los hechos. Y al referirnos al Estado, no nos referimos solo a una ficción jurídica, toda vez que no estamos hablando de un concepto abstracto, sino a aquel concepto que comprende que el Estado somos todas y todos en el ejercicio de nuestra función pública. En el hecho concreto, Carabineros está no solo sujeto, ¿verdad?, a la normativa internacional y nacional, sino que a la propia regulación interna de la institución, enfatizando que los límites del uso de la fuerza se encuentran consagrados en los estándares internacionales de derechos humanos, y estos han sido contundentes en exigir que el uso de la fuerza por parte de la policía sea asumido como último recurso y en cualquier caso se deben guiar por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad que explicaremos detalladamente durante este alegato, pero nos parece importante recalcar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros versus Venezuela, en cuanto al principio de absoluta necesidad, ha señalado que no se puede concluir que quede acreditado el requisito de absoluta necesidad para utilizar la fuerza contra las personas cuando éstas no representan un peligro directo. Durante el transcurso de este juicio, el tribunal podrá advertir que la conducta de los acusados Diego Benavides, Omar Torres, Víctor Saavedra, Ariel Araña, Juan José del Río, Vivian Casanova y Sergio Sánchez se desplegó en el marco de procedimientos absolutamente carentes de estos requisitos, de acuerdo a lo que ya explicó el Ministerio Público, porque si bien existían saqueos en la cercanía del lugar de los hechos, las víctimas de este caso no participaban en ellos, ni ponían en peligro la vida de los acusados, de otros funcionarios o de terceros. Tampoco fue proporcional el uso de la fuerza, porque bajo ningún punto de vista alguien puede pensar que existió el equilibrio que se exige entre la situación a la que se vieron enfrentados los acusados y la respuesta que dieron en ese minuto utilizando las armas y la fuerza en contra de las víctimas. Es importante acotar, en cuanto al principio de legalidad y en particular respecto al uso del arma de fuego, indicar que ésta se utilizó contra todo protocolo, sin cumplir estándares internacionales de derechos humanos y sin la posibilidad de focalizar una situación que pusiera en riesgo la vida de los acusados o la de un tercero, a sabiendas del impacto que genera un proyectil balístico en el cuerpo humano, por lo que si no se tiene una finalidad lícita de repeler una agresión potencialmente letal para resguardar su integridad la de un tercero, estas armas no se deben utilizar. Aquí hubo un uso de la misma fuera de los fines para lo que está considerada, esto es restablecer el orden público, y en el presente hecho fue precisamente lo que ocurrió, en el sentido que dispararon a las víctimas, golpeando en el cuerpo a las demás, lesionándolas en la forma que ya se ha señalado en esta audiencia, víctimas que ni siquiera estaban participando en los saqueos que se desarrollaban en el sector. También es importante reiterar que los acusados, aún sabiendo lo que había ocurrido, se retiraron del lugar, infringiendo en esta parte nuevamente los estándares que rigen la materia, porque tal como ha señalado la Corte Interamericana en el fallo antes citado, de conformidad a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza, cuando resultan personas heridas producto del despliegue de la misma, lo que corresponde
es que se debe proceder con la rendición de los informes de la situación, cosa que evidentemente no ocurre en este caso. En relación a la infracción del principio de responsabilidad, se plantea por nuestra parte que el uso de la fuerza, fuera de los parámetros permitidos por la ley, no solo conlleva la responsabilidad individual por las acciones y omisiones incurridas, sino que también respecto al funcionario en la ocurrencia de los hechos. En cuanto a la calificación jurídica propuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo a la sólida y concordante prueba que se va a rendir a lo largo de este juicio, entendemos que el tribunal podrá tener por acreditados los tipos penales, encuadrando los hechos en los delitos de homicidio frustrado y apremios ilegítimos, ambos delitos contemplados en nuestro Código Penal, figura cometida por los acusados como actos de violencia institucional, ya que estamos en presencia de agentes estatales, estos son Carabineros de Chile, que en el ejercicio de sus funciones utilizaron sus armas y elementos de servicio, conociendo las consecuencias que éstas podían tener y asumiendo el riesgo, lo hicieron, generando un daño, esto es un grave sufrimiento físico y psicológico a las víctimas, desnaturalizando la función pública que deben ejercer y alejándose del uso legítimo de la fuerza. Conforme a todo lo expuesto, se acreditará más allá de toda duda razonable que los hechos que afectaron a las víctimas el día 20 de octubre del 2019 son constitutivos de los delitos descritos y sancionados en los artículos 391 número 2 y 150d inciso primero y segundo del Código Penal, el primero en grado de desarrollo frustrado y el segundo en carácter de consumado, por lo que en su oportunidad se condena a los acusados a las máximas penas que establece la ley para tales delitos. Eso es todo por parte del Instituto, su señoría. Muchas gracias, señor Maldonado. Bien, ha concluido entonces el día de hoy lo programado en cuanto a los alegatos de apertura tanto del Ministerio Público como de cada uno de los querellantes. La audiencia se va a reanudar el día de mañana para dar inicio a lo que son los alegatos de los abogados defensores. Y vamos a comenzar el día de mañana en el mismo orden en el que se han ido presentando, para comenzar con la defensora Correa, continuar con la defensora Ávila en segundo lugar, luego la defensora Negrete, que tiene 2 representados, a continuación la defensa del acusado Saavedra, y también la defensa de Araya, que también tiene la defensa junto a Casanova, serían los mismos abogados defensores. ¿Alguna petición, algo que resolver antes de dar término? Perdón, señora Correa. Su señoría, yo había solicitado copia del audio de la presente audiencia, pero no me ha sido remitido el link o no lo recibí porque consulté con otros colegas y sí lo recibieron, pero yo no sé si habrá algún problema con mi correo, entonces lo voy a dejar en el chat. Exacto, déjelo puede disponer que me lo envíen, por favor. Muchas gracias. Y Susana, por favor, con Marcelo, tomen nota. En los mismos términos que la señora Diana, tampoco me ha llegado copia del audio. Señora Negrete, no la había visto. ¿Usted también tiene problemas con el link? Sí, por favor. Y del magistrado, esta parte también tiene el mismo problema y también necesita la copia de audio respectivo. Bien, entonces por favor en el mismo correo, Susana, que se les envía a todos los intervinientes para comunicarles el link de la audiencia, remítale también abajo el link respectivo para que puedan ir teniendo acceso a los respectivos audios que se van subiendo a continuación o durante minutos después del término de cada audiencia. ¿Alguna otra petición? Magistrado, yo más que solicitudes quiero hacer presente 2 cosas. Primero, para el día de mañana simplemente voy a estar compareciendo yo para efectos de la cabal presentación de la audiencia de mañana de nuestro representado don Víctor, y aparte de ello también hacer presente que para efectos de lo acordado en la audiencia anterior, esta parte estaría haciendo su alegato en cabales condiciones, así todo sale bien, el 5 de diciembre próximo. Simplemente tener presentes a todos. Sí, se tomaron todos los resguardos precisamente para que usted pudiera tener el tiempo pertinente para poder abocarse al estudio de la carpeta. Nada más, antes de concluir, magistrado Enrique, magistrado Escobar, ¿no? Bien, entonces vamos a poner término a la audiencia por el día de hoy para reanudar el día lunes a las 9 de la mañana. Se les va a enviar el correo respectivo porque desconozco, Susana, si el link sigue siendo el mismo o va a cambiar. No, magistrada, sigue siendo el mismo. ¿Sigue siendo el mismo link? Sigue siendo el mismo. Sí. Bien.
Por si no les llega el correo, ya saben que pueden buscar en los correos anteriores, el link es exactamente el mismo, y el lunes vamos a reanudar entonces la audiencia con los alegatos de apertura de las defensas, comenzando por la señora Correa. Que tengan buen día. Gracias, señoría, hasta luego. Esperen un momento. Me queda una duda. Mañana martes, ¿no? Sí, el lunes. Es mañana. Martes. Mañana, ¿verdad? Sí, mañana. Pensé que era viernes, perdón, pensé que era viernes. Mañana. Tienen toda la razón. Yo también estaba preocupado. Claro, seguimos mañana, obviamente. Me quedé con día viernes. Mañana comenzamos entonces con los alegatos de apertura de la defensa. A las 9 de la mañana, ¿verdad? ¿Perdón? 9 de la mañana, exactamente. 9 de la mañana damos inicio. Bien. Ok, gracias, Julio. Nos vemos mañana. Que tengan buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias, que estén todos bien.